Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos ya con el panorama claro, quiénes van a ser los candidatos, las candidatas para las PASO del 13 de agosto, así que va bajando un poco la tensión que se vivió entre el viernes y el sábado. El Congreso fue el epicentro de todas esas negociaciones, de toda esa discusión. Tomó un carácter muy relevante de quienes participan aquí en la Cámara y también específicamente este edificio, donde entre el viernes y el sábado se cocinaron las listas del oficialismo principalmente, ¿no? Así que aquí se centró toda la atención y hasta las 12 de la noche del sábado no se tenía certeza de cómo iba a estar conformadas las listas. Ahora ya se sabe, muchos diputados y diputadas de la Nación van a intentar revalidar sus cargos en la provincia de Buenos Aires, la principal plaza electoral de la Argentina. Y en las provincias también vamos a ir viendo cómo se diseñan cada uno de las ofertas electorales para las diferentes listas. También hubo elecciones en Formosa, hubo elecciones en Córdoba, hubo diputados y diputadas protagonistas de esos procesos electorales y eso vamos a estar compartiéndolo aquí con ustedes. El sábado también se cumplió el aniversario número 2 de la aprobación de la ley de cupo laboral travesti trans. Vamos a repasar un poco de números respecto a eso, cómo va la implementación de esta ley que garantiza el 1% del padrón de trabajadores y trabajadoras del plantel laboral de los empleos públicos a nivel nacional para reparar, en cierto sentido o de alguna manera, toda la violencia institucional que ha sufrido el colectivo travesti trans. Así que también repasaremos un poco en números todo lo que pasa o cómo se viene implementando esta ley que fue aprobada en el Congreso de la Nación hace ya 2 años atrás. Para todo eso vamos a hablar con algunos diputados de la Nación. Con Dolores Martínez vamos a estar conversando, diputada por la Ciudad de Buenos Aires, de Evolución Radical, en Juntos por el Cambio, y con el diputado cordobés. Muchas novedades seguro nos va a traer del proceso electoral Eduardo Fernández del oficialismo para conocer un poco sus análisis y perspectivas de aquí al 13 de agosto y también repasar los procesos electorales. Si les parece bien, vamos a presentar aquí también y saludar a mis colegas que deben haber estado todos estos días con mucho trabajo también. Seba Dida, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo estás, Saman? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo viviste estos fines de semana de intensidad? Sí, ¿no? Con las pulsiones a 1000, sobre todo. Son esas olas fatídicas, los cierres de listas, ¿no? Donde parece como un tsunami que se lleva puesta todo. Y bueno, claramente tenemos la escena parlamentaria un poquito más corrida y la expectativa es que de a poquito empezamos a recuperar ritmo aquí en la Cámara de Diputados. Y bueno, este cierre de listas permite como aventurar también cómo van a empezar a configurarse el Congreso, la Cámara de Diputados, en la etapa que viene a partir del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio de autoridades, mejor dicho, de diputados y diputadas nacionales. Hay una mitad de la Cámara y un 50% de los integrantes de la Cámara que tienen que renovar, que tienen que cambiar, que terminan su periodo, son los que ingresaron en el 2019, así que vamos a estar repasando quiénes se van y quiénes podrían entrar o están en la lista para revalidar su banca en el Congreso. ¿Cómo anda, Débora de Urieta? ¿Cómo estás, Saman? ¿Todo bien? ¿Cómo viviste el fin de semana, el viernes, sábado y domingo? Yo siento que ya es viernes del nivel de cansancio. Que nunca no fue viernes. Te doy una mala noticia, pues no. No quiero ni escuchar qué día soy. No hubo fin de semana porque, como bien comentabas, en el medio también hubo elecciones en Córdoba y en Formosa. Córdoba, uno de los principales distritos, ¿no? Después de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires es el tercer distrito electoral, ¿no? Exactamente, y la verdad que los resultados fueron muy ajustados entre lo que fue el schiarettismo y lo que se conoce como Juntos por el Cambio, así que bueno. Revalidó finalmente. Exactamente. Juntos por el Cambio tenía mucha expectativa en recuperar Córdoba, que es uno de los principales bastiones, si se quiere, del macrismo, un electorado bastante afín y sin embargo no pudo poner pie allí con contundencia. Hizo una buena elección dentro de todo juez, pero por debajo del objetivo de Máxima, que era pintar de amarillo, ¿no? Sí. Esta provincia, donde pudo haber una fórmula de unidad, pero hubo algunos resquebrajamientos hacia abajo, donde Juntos por el Cambio no pudo unificar listas de candidatos a diputados nacionales, y una de las víctimas de eso fue Mario Negri, que se quedó fuera de carrera por decisión personal de él, que le ofrecieron cargos para ocupar lugares en las listas, tanto en la lista de Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta, y él, por cuestiones de convicciones personales, al estar en desacuerdo con esa estrategia, decidió hacerse un lado y le dejó el lugar a otros. Juntos por el Cambio, entonces, como decíamos, no pudo hacerse fuerte en la provincia de Córdoba. Fue una elección pareja, muy reñida, que todavía
está haciendo, Juntos por el Cambio todavía está esperando que esté el resultado del veredicto final del escrutinio definitivo. Pero bueno, son más o menos 3 puntos de diferencia, no es difícil en ese margen. Cuando hay medio punto puede darse vuelta, pero es una tendencia irreversible. No está dentro del margen de error, por más que abran todas las urnas de las mesas impugnadas, de todos modos es irreversible ya la tendencia. Martín Yarlora, ¿no? Exactamente. Es ahora el gobernador electo de Córdoba, fue diputado nacional, me acuerdo, antes de ser intendente en Córdoba capital, así que es un poco el panorama que se va definiendo, una provincia fundamental para el impacto nacional, ¿no? Y al mismo tiempo Juan Schiaretti, que ya sabemos que finalmente va a ser candidato o precandidato a presidente junto a un diputado de aquí de la Cámara, Florencio Randazzo. Por lo menos para las PASO. Exactamente, bueno, uno intuye que va a pasar el piso que se requiere para finalmente convertirse en candidato, no a las internas. Así que vamos a tener un candidato a nivel nacional que es el actual gobernador de esa provincia. De todos modos, a Randazzo le quedan 2 años de mandato. Exactamente. Si no logra ser vicepresidente, pareciera ser necesario un milagro para que sea vicepresidente, pero de todos modos no se va a quedar en el llano, va a tener 2 años más de mandato aquí por identidad bonaerense. Vamos a presentar a nuestra primera invitada de la jornada del día de hoy con esta presentación. Le agradecemos a la diputada Dolores Martínez, de Evolución Radical, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por estos minutitos aquí en la tercera edición. ¿Cómo anda, diputada? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo viviste el cierre de listas, todo el proceso de este fin de semana? Bueno, también para darle valor, ¿no?, a la discusión interna de los partidos políticos, que es a través de donde la ciudadanía expresa su voluntad popular, ¿no? No es algo para restarle valor lo que ha pasado este fin de semana, sino sobre todo para valorizarlo en estos contextos de 40 años de democracia. Sí, así es, coincido con lo que decís. Muchas veces entiendo que por la espectacularidad de la política en las redes, los medios de comunicación, esto es algo histórico que se vive siempre así de hace años, pero creo que el impacto que tiene hoy por las redes y los medios de comunicación parece como de otro volumen, ¿no? Pero en definitiva tiene que ver con eso, tiene que ver con el armado de listas, con la selección de candidatos para, bueno, justamente poderle ofertar a la ciudadanía digamos, las mejores opciones, ¿no? Fue un tema intenso. Creo que se está viviendo en la Argentina un contexto político muy particular. Podría decirte que quizás es un contexto político bisagra, donde efectivamente tenemos 2 grandes coaliciones políticas, muy grandes esas coaliciones políticas, donde justamente tratan de agrupar y de atraer a la mayor cantidad de partidos políticos, y eso por supuesto complejiza muchísimo más las listas, ¿no? No es lo mismo un armado de listas con un partido político que con 6, 7, 8 partidos políticos. Entonces eso hace que se generen más tensiones, hace que se fragmente muchísimo más la selección de esos candidatos y de esas candidatas. Y además que se está viviendo un momento bastante particular también, porque justamente creo yo, y lo digo como una persona, dirigente político que tiene 45 años ya, se está viviendo, ¿no?, un proceso de cómo esta generación, que no es nueva, pero sí empieza esta generación a consolidarse en este espacio, en el espectro del espacio político en la Argentina, y vamos de alguna manera, algo que no es fácil, dejando atrás, no porque queden atrás, pero sino de otra forma, a los grandes liderazgos como el de Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Los sub-50, digamos, ¿no? Para poner ahí una relación, los que no hacían política, digamos, ni en los 70 ni en los 80, porque eran niños, estaban naciendo. Exactamente. Que retoman, digamos, el debate público. ¿Qué tal, Dolores? Débora Urieta la saluda. Hola, Débora, ¿cómo estás? Hablando de las nuevas generaciones, bueno, Evolución Radical, dentro del radicalismo se puede decir que reúne a los más jóvenes, si se quiere, dentro de ese partido. Quería ver cómo viste la incorporación de ese espacio dentro de las listas nacionales y, bueno, por qué finalmente vos no vas a participar. Intuyo que tenés expectativas en que acá en la ciudad Martín Lustó sea finalmente electo jefe de gobierno, pero ¿cómo viste a Evolución Radical a nivel nacional?
Bueno, la verdad que es bastante interesante el trabajo que venimos haciendo nosotros en Evolución, intentando que, como decíamos recién, instalar, ¿no?, nuevos liderazgos, no necesariamente jóvenes en el sentido de personas que no tengan experiencia. Por ejemplo, Alejandro Cacase, Rodrigo de Loredo, son personas que están en Evolución Radical, pero que tienen una larga trayectoria, pero que nosotros buscamos dentro del radicalismo es esa oxigenación, ¿no? Ujú. Que poder tener más presencia en los lugares de poder, sea en el Congreso de la Nación, en los gobiernos provinciales, locales, etcétera. Es cierto que en este caso, en Evolución, yo particularmente no voy a estar renovando la banca, pero viene una gran compañera radical, que es Mariela Coleta, que es la presidenta de nuestro comité en la Ciudad de Buenos Aires, aún todavía más joven, sub 40, María creo que tiene 35 años, es la primera mujer en presidir un comité en la Ciudad de Buenos Aires, también con ese peso que estamos dando y esa lucha que estamos dando a las mujeres por ocupar y posicionarnos dentro de los sistemas de poder en la Argentina. Alejandro Cacase, que también va a renovar su banca, Pablo Servi, que está también intentando dar lugares desde Neuquén en la lista del Parlasur, lo mismo que Dania Tabela. Después tenemos otras personas que están discutiendo y compitiendo en las provincias, como Vicky Tejeda, que es actual diputada nacional en Santa Fe, con Maxi Puyaro, que va a ser el próximo gobernador de Córdoba. Así que la verdad que hemos venido con un trabajo intenso, haciendo nuevas incorporaciones, también, por supuesto, dando lugar y generando lo que hablaba al principio, ¿no? Pensar en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros hemos incorporado a Graciela Ocaña, también a nuestra fuerza política, va encabezando nuestras listas, a Margarita Stolbizer, al socialismo. Entonces, la verdad que también eso habla de evolución, no es solamente la renovación del radicalismo, sino la amplitud a la hora de sumar también a los demás partidos políticos. ¿Qué tal, diputada? Sebastiana Vidal la saluda. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, recién escuchaba un poco el balance de lo que es la estrategia que tomó Evolución Radical al desprenderse, si se quiere, del tronco principal de la UCR para poner en escena un perfil propio y una impronta que tuvo sus resultados, como recién vos nos comentaste. De todos modos, no deja de ser una corriente interna dentro del radicalismo. En ese sentido, quería preguntarte si hay alguna posibilidad de que luego de las elecciones y una vez que se logre metabolizarse un poco esos resultados, se puedan integrar estas dos bancadas en la Cámara de Diputados. Eso es un debate que está abierto, se está discutiendo, hay posibilidades de que eso pueda llevarse a cabo, o van a mantener esta estrategia de diferenciación con cierta lógica generacional, si se quiere. Mira, en principio no es algo que hoy estemos discutiendo particularmente y siempre van a estar esas puertas abiertas porque, como te digo, volvemos a decir que es más una discusión respecto a la identidad y la renovación que nosotros le queremos dar al radicalismo. De todas maneras, nosotros en la Cámara de Diputados hemos trabajado muy articuladamente con el bloque radical, como así lo tratamos de hacer todo el tiempo en Juntos por el Cambio. O sea, lo más importante me parece hoy, otro aspecto del balance que se puede destacar en este proceso de cierre de listas y de cómo estamos encarando esta elección, que a pesar de esas tensiones que existieron, tan criticadas que han sido durante estos últimos 3 meses, Juntos por el Cambio está unido, va a una interna, una competencia, lo cual es completamente sano para la democracia, buscando esa oxigenación y esa renovación de la política, dándole opciones, digamos, claras a la ciudadanía. Podemos ver en comparación otras cosas que pasan en otras provincias como Formosa, lamentablemente, ¿no? O incluso como no nos alcanzó en la provincia de Córdoba para tratar de derrocar al peronismo que lleva más de 24 años gobernando. Entonces, me parece que ya vendrá tiempo para esas discusiones. Nosotros estamos enfocados en ganar
la elección a nivel nacional. Por supuesto, en nuestro caso queremos que sea Horacio Rodríguez Larreta, pero estamos todos juntos. El que gane liderará, el que pierda acompañará, y vendrá un enorme desafío en el Congreso de la Nación, independientemente de los bloques, por trabajar muy fuertemente y coalicionalmente en Juntos por el Cambio, porque las leyes que tenemos que sancionar son muy complejas. Es una agenda muy profunda que se viene en la Argentina, ¿no? Te quería preguntar, Dolores, hablando de la actividad parlamentaria, en las comisiones que vos integrás de intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios, y también en la Comisión de Economías Regionales, pudieron llegar a un dictamen de 2 proyectos importantes que tienen que ver con la economía y que tienen que ver también con la capacidad exportadora de la Argentina. Uno tiene que ver con la promoción de orgánicos, de producción de orgánicos, para darle mejores condiciones también para la producción y el consumo interno y la exportación, y el otro la trazabilidad de la pesca. Estos 2 proyectos, ¿pensás por el clima que se vio en las comisiones que podrán llegar a negociarse para llegar a una sesión pronto? El presidente del bloque oficialista quería hacer una sesión antes de fin de mes. ¿Cómo vas viendo ese clima político, ya que se resolvió lo de las internas y ahora hasta agosto queda todavía bastante por recorrer? Y es cierto que generalmente esta es una autocrítica que hacemos y que siempre invito a mis colegas a que también la tomen, porque en definitiva la verdad que no debiera ocurrir en el Congreso que cada vez que hay una elección, además en Argentina hay cada año y medio elecciones básicamente, se resienta la actividad de la Cámara. Creo, por la experiencia además que tuve en estos casi 4 años, que el Congreso de la Nación Argentina merece encontrar y adoptar una forma más ordenada, una metodología más ordenada de trabajar que permita sostener agendas como, por ejemplo, para el tratamiento de este tipo de proyectos que vos mencionás, como trazabilidad de la pesca o como la cuestión de la promoción para los productos orgánicos en la Argentina, que son proyectos que perfectamente podrían debatirse, pero que quedan no dentro del marco de las tensiones que se generan y que se profundizan generalmente cuando hay procesos electorales. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la falta de este Congreso de la Nación, que ha perdido en los últimos años, y no se lo achaco solamente a esta gestión, ha perdido su capacidad de trabajar más ordenadamente. Trazabilidad de la pesca, la verdad que es un proyecto no solamente necesario, sino completamente actual. Habla de la transparencia en el sistema pesquero, básicamente, y que se pueda tener identificado qué es lo que finalmente llega a la mesa al consumo de todos los argentinos. El tema de la pesca, el tema de los océanos, es un tema que está, digamos, dentro de los principales temas a nivel mundial, que el mundo completo a nivel global se está ocupando de estos temas, y es importante que la Argentina también esté en la vanguardia. El tema de los orgánicos es un tema muy interesante. Yo creo que con este afán y buena voluntad que tiene muchas veces el presidente del bloque, del Frente de Todos, ha sido un tema que se debatió de alguna manera muy rápidamente y no encontró los consensos necesarios dentro del marco de las comisiones, que es donde hay que buscarlos. Así que lo veo un poco más complejo. De hecho, hemos tenido poca participación nosotros en las comisiones, pero me parece que independientemente de las características de cada uno de estos proyectos, mi mirada sobre estos temas es que al Congreso le falta tener una metodología de trabajo más sostenida, más robusta, que nos permita, digamos, traspasar estos ojos de tormenta que a veces le toca al Congreso, ya sea en elecciones o cuando hay crisis muy profundas, ¿no? Y antes de dejar tu banca, ¿qué proyecto de ley te gustaría que se sancione o que por lo menos reciba la aprobación aquí en diputados? Bueno, la verdad que hay un proyecto por el cual yo trabajé muchísimo y somos muchos los diputados y diputadas que hemos trabajado, pero veo muy difícil que eso pueda darse, y es el proyecto de humedales. Creo que es un proyecto muy importante para la Argentina también. Todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, en ese caso el de trazabilidad también entra dentro de ese marco. Es un proyecto muy interesante, grueso, y que ha logrado consensos básicos y justos, no sé si los mínimos, pero los justos, en ambos lados de las coaliciones, y ojalá que al menos después de las elecciones de octubre, o si vamos a un balotaje después de noviembre y nos queda alguna chance, podamos tratar ese proyecto una vez pasadas las elecciones, y si no, será tarea
del nuevo gobierno, que si es Cambiemos y Juntos por el Cambio, sé que lo vamos a poder lograr. Diputada, te vuelvo a llevar al comienzo de la entrevista cuando te preguntábamos por la cuestión electoral. ¿Usted cree que, de hecho, mencionó a Cristina Fernández de Kirchner y a Mauricio Macri como esos dos líderes que de a poco empiezan a correrse del centro de la escena para dar lugar a nuevos liderazgos, pero también ellos dos mencionaron en distintos tramos de la pre-campaña de que estábamos ante un escenario de tercios? Cristina Kirchner lo dijo explícitamente y Mauricio Macri lo dio a entender cuando dijo que Milei iba a meterse en el balotaje. ¿Crees que ese escenario de tercios empieza paulatinamente a deshilacharse un poco y que finalmente son las dos grandes coaliciones que ya tienen más recorrido, van a ser las que van a protagonizar la disputa principal en ese hipotético balotaje? Bueno, a ver, hay una realidad que es que efectivamente esa tercera fuerza que es Milei no ha logrado poder reflejar ese poder que muestran las encuestas a nivel nacional en las elecciones provinciales, pero creo que todavía tenemos que ser muy cautelosos. Justamente este desdoblamiento de las elecciones hacen que digamos, las provincias puedan abocarse específicamente a los temas que tienen que ver con las provincias. Eso es algo que nosotros intentamos hacer también en la Ciudad de Buenos Aires con las elecciones concurrentes, poder debatir las agendas locales. Después ha habido casos como el de Neuquén, casos como el de San Luis, que tienen que ver mucho con la cuestión de los partidos provinciales y repito lo mismo, ¿no? Con cuestiones que tienen que ver muy con lo local. Entonces me parece que traspolar directamente esos resultados a lo que podría ser la elección nacional no me convence a mí que todo sea tan lineal. Creo que sí tenemos que estar muy atentos. Creo que Milei refleja mucho el enojo de la ciudadanía, que hay que ver la baja abstención en las elecciones y que vamos a tener de acá al 13 de agosto una primera etapa para tratar de revertir esa situación. Creo que ahí está efectivamente el enorme desafío, no hay que desatenderlo. Es importante que no haya tenido, justamente es importante porque, bueno, nosotros creemos que Javier Milei básicamente es un peligro para lo que es la Argentina y para los desafíos que tiene la Argentina, con lo cual es una buena noticia que eso no se haya visto reflejado en las provincias. Pero no me animaría, es más, creo que es un error traspolarlo directamente a lo que puede tener en el impacto a nivel nacional y si efectivamente eso nos saca del tercio y quedamos de vuelta en dos grandes fuerzas. Hay que dar esa discusión y ojalá podamos superarlo, ¿no? ¿Y les preocupa que a último momento el oficialismo haya optado por ir por una fórmula de unidad, aunque la verdad es que está Juan Grabois también jugando por dentro de Unión por la Patria? Pero les preocupa que ellos vayan con una fórmula potente y ustedes ir a una interna también potente, pero que puede dividir el electorado de Juntos por el Cambio en dos. Mira, en principio yo creo que está clarísimo, muy, muy claro, que este ha sido uno de los peores gobiernos de la vuelta a la democracia en estos últimos 40 años. Eso, la verdad que es imbatible. Lo que ha hecho este gobierno es imbatible. Los niveles de pobreza, los niveles de inflación, los problemas que tenemos con el trabajo precarizado y efectivamente la angustia profunda que vivimos los argentinos, independientemente de quién pongan como candidato, creo que eso no hay con qué cambiarlo. Con lo cual, esa es una realidad y es un hecho. Y creo que eso abre una enorme oportunidad para la alternancia y en un gobierno de Juntos por el Cambio. Después, por supuesto, uno no puede negar que en términos de perfiles políticos es mucho más competitivo Sergio Massa que Guado de Pedro, en niveles de conocimiento, etcétera. Todas, digamos, las características que uno hace generalmente a la hora de medir un candidato, a la hora de medir la potencialidad de un espacio político. Entonces, es cierto que es una forma más competitiva, pero nosotros estamos preparados. Creo que tenemos con qué hacerlo. Creo que Juntos por el Cambio tiene dos enormes candidatos a la presidencia de la Nación. Creo que Horacio Rodríguez Larreta con Morales son la fórmula mejor preparada para gobernar en los próximos 4 años en la Argentina. Y allá iremos, o lo pongan a Massa o lo pongan a quien lo pongan. La verdad que nosotros estamos convencidos de lo que queremos para la Argentina.
Te quería preguntar por último, bueno, nombraba Jujuy justamente, la discusión en torno al litio, es una de las discusiones que también están pendientes en el Congreso de la Nación, sos parte de la Comisión de Minería, diste cuenta también de tu anhelo porque se pueda aprobar este año la ley de humedales, que está vinculada. Vivimos unas semanas previas a una represión importante en la zona de Jujuy. Uno de los reclamos de los pueblos originarios tenía que ver con el modelo de producción de la extracción del litio. ¿Cómo te imaginas esa discusión acá en el Congreso? ¿Cuándo pensás que se tiene que dar o en qué condiciones se tiene que dar una ley sobre el litio particularmente o sobre incluso modificaciones al Código de Minería? Sí, en Jujuy lo que acabamos de vivir es un ejemplo muy claro de cómo operan ciertos sectores políticos vinculados al peronismo, generalmente utilizando completamente la violencia. Y la verdad que eso es muy repudiable. Le invito incluso a quienes están escuchando a ver una serie que acaba de publicarse, que está en las plataformas, que es la serie que muestra lo que pasó en el 2001 en la Argentina, y entre otras cosas uno va a poder ver justamente muy claramente cómo operan lamentablemente algunas fuerzas políticas en la Argentina cuando no se dedican a hacerlo por las vías de la democracia. Y por supuesto que uno no quiere ni que la policía reprima, y a uno no le gusta que tenga que salir la policía también a utilizar, aunque sean legales, los métodos de la violencia. Pero muchas veces cuando no queda otra, yo creo que también la policía, digamos, para algo está. Creo que el debate sobre el litio y lo que viene en la Argentina tiene que ser un debate amplio. Me parece que la Argentina ha aprobado, y es parte de lo que es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú habla de que todos los temas ambientales tienen que ser debatidos de manera amplia, convocando absolutamente a todos los sectores, en este caso a los pueblos originarios. Yo creo que si nosotros enmarcamos las discusiones de la cuestión del ambiente, en este caso el cuidado de la extracción del litio, estableciendo presupuestos mínimos para el cuidado del ambiente, y lo hacemos en un marco completamente abierto, transparente y democrático, vamos a ir por buen camino, y yo apelo a eso justamente, ¿no? Gracias, diputada, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. La vemos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias para usted. Saludos. Bueno, hablábamos con la diputada que representa a Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, que está por terminar su mandato. Ella, antes de asumir en el 2019, era la responsable de modernización de aquí de la Cámara cuando Emilio Monzó presidía la Cámara de Diputados. Es la que implementó varias políticas de modernización en la Cámara y de desarrollo del funcionamiento, ¿no? de la Cámara de Diputados. De hecho, ya está en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados, y fue una de las que estuvo bastante metida cuando se empezaron a hacer las comisiones y las sesiones virtuales. Sí, y ella lo que planteaba es, allá lejos y hace tiempo, pero lo que ella planteaba es, midámosle el efecto que tuvo la virtualidad para ver si funciona, si sirve, si no, si se puede implementar para algunas cuestiones. La verdad es que eso quedó todo en el olvido y nunca más se volvió a la virtualidad, ni siquiera para las... Sí se usó cuando se debatió la ley de alquileres, ¿te acordás? Sí, que ahí también para la ley de humedales, digo, para cuando hay algún experto de afuera o de lejano. Ley de humedales fue, creo que en pandemia. Y la primera vez que se aprobó, sí, pero la segunda vez que se discutió, no. Estaban por eso, acá en la comisión. Por eso, ahí ya fue física. Sí. Cuando fue la ley de alquileres, que ya estábamos en la normalidad, hubo gente que expuso desde el interior del país, y esa metodología se podría para las haber audiencias aplicado. Públicas también recuerdo que en el 2018, cuando se discutió la primera vez aborto, varias personas que estaban en el exterior o en provincias y no podían trasladarse para las audiencias dieron su testimonio de manera virtual, pero justamente lo que ella planteaba en su momento en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos era ir incorporando de una manera más eficaz esta relación de la virtualidad. No prosperó, no se siguió el debate en relación a eso. Nada. Y en algunos casos, ¿te acordás que acá teníamos comisiones los lunes y los viernes, que hoy es impensado? Y bueno, esto también de dar hubiera un poco servido más para la campaña, por ejemplo. para la campaña, tal cual, y a la vez para hacer debates más federales. Y hasta incluso cuando se hace mucha legislación comparada y demás, tomar casos de afuera que pueden participar sin tener que viajar hasta acá, hasta Efectivamente. Y un poco también analizábamos con la diputada lo que ha dejado el sábado, principalmente, con el cierre de las elecciones, viernes y sábado,
que más allá de lo anecdótico para la prensa, en definitiva, toda la rosca vinculada con quién iba, quién no iba, qué fórmula, no fórmula, y la sorpresa o no sorpresa de las definiciones finales, es un poco también la dinámica que va tomando en este tiempo la consolidación de un proceso democrático, ¿no? Donde ya no está tan arraigada la idea de un partido único, como pasaba antes con el radicalismo y con el peronismo, que en todo caso se negociaba con corrientes internas, que se hacían internas partidarias dentro de los espacios políticos, pero que tenían otra forma de organizarse los representantes. De hecho, antes del 94 no era directa la elección del presidente de la Nación, era a través de un colegio electoral, parecido, similar a la experiencia que se da en los Estados Unidos, donde se recorrían y había representantes partidarios y representantes de los electorados por distritos para luego elegir ahí a quién iba a ser el presidente de la Nación, y eso era parte también de un proceso diferencial que se daba en la Argentina y se fue democratizando, ¿no? Así que este proceso a mí me parece interesante para desdramatizar un poco la política y también saber que es difícil armar un esquema que en poco tiempo tenga que sintetizar las expectativas de cada uno de los espacios políticos. Y eso se vio, por ejemplo, en lo que es el espacio de la Libertad Avanza de Milei, lo difícil que es poner en marcha un partido nuevo de los nombres. Creo que en provincia necesitan 2.700 cargos para llenar. Sí, tuvieron que ir a hacer un scouting, un casting de candidatos. De Claro. hecho, hay algunos diputados que son la gran mayoría de los representantes que están llenando las listas de Milei son outsiders, ya sean del campo del mundo privado empresarial o periodistas conocidos o algún músico conocido en el municipio de La Matanza. Tal cual. Sí, periodistas o panelistas también, ¿no? Digamos, desde una perspectiva también con trayectorias cortas en el proceso también. Exactamente. Eso, y después hay que ver el tema de los fiscales. Eso es otro tema. Y por otro lado tenemos la realidad de Juntos por el Cambio y del frente, el ex Frente de Todos, ahora llamado Unión por la Patria, donde se transita un fenómeno muy diferente, que es el de la manta corta, donde no hay lugares para todos. Claro. Cuando vos le das contención a un sector, dejas descubierto, desamparado a otro sector, y siempre al final de un proceso de cierre de listas, a diferencia de lo que sucede en la Libertad Avanza, hay heridos y hay ganadores, con lo cual es un proceso complejo. Sí, pero eso también se da de una manera diferencial en las alianzas electorales o políticas que hoy estamos viviendo, que son tanto el Frente de Todos, Unión por la Patria, como Juntos por el Cambio, que hay tantos socios en esa conformación de bloque político que es difícil proporcionar también. Y ni hablar después en Juntos por el Cambio, que ya dejaste heridos ahora, después cuando ¿qué pasa con Juntos por el Cambio una vez que se terminen las PASO? Porque cada espacio tuvo su reglamento interno, ¿no? Para confluir o como articular. Ponen pisos y en base a eso, si las listas superan ese piso, confluyen. ¿Los pisos son del 25 también? Depende también la provincia, la localidad que tomes, y después de ahí confluyen las listas por sistema de DONT, de acuerdo a cada reglamento, ¿no? Exactamente, por proporcionalidad. El tema es que ahí ya te empieza a quedar gente afuera. Y te Pero pregunto, las discusiones más álgidas ya se dieron. A partir de ahora ya hay un consenso sobre las reglas de juego y va a ser un poco más fácil amalgamar. Sí, pero hay que ver si después el que pierde acompaña al que gana. Yo creo que me parece que no le queda otra. Hay mucho juego como para quedarse con ese es el temor. Los viejos resentimientos. Hay demasiado en juego. Me parece que las coaliciones políticas deben ordenarse en función de las listas que ya quedaron. Digo, ya está, el costo que hubo que pagar ya se pagó, hay mucha gente que queda afuera, hay gente que va a seguir quedándose afuera. Es el tema que vuelve la etapa de quedarse afuera. Esta es una película que continúa, hasta ahora tenemos... Por eso el oficialismo buscaba una síntesis, ¿no? En definitiva. Sí, encontró una Quería tratar de no construir, porque sería internas, había que constituir también las listas para diputados, para senadores. Cada uno no permitían esto de la Y, cosa de, bueno, tenemos mismo gobernador y cada uno pone su intendente, por decirte, no. Cada uno pone todo, desde consejero escolar hasta presidente. Exacto, son muchos cargos para la provincia de Buenos Aires, para la ciudad autónoma, como dos referencias importantes. Y no era fácil en términos, no solamente, no es que no haya militantes, el tema no es solo que haya o no haya militantes, es que asuma la responsabilidad de esa representación y que se pueda también tener cierta competitividad, porque si estás en una lista se supone que la tenés que militar esa lista, ¿no? Y la verdad que Daniel Scioli iba a estar muy complicada porque a él no le iban a habilitar la posibilidad de pegar
candidatura propia a la lista de Kicillof, que es la que tracciona mayor cantidad de votos. Y va a tener que conseguirse listas de candidatos en cada una de las categorías, incluida la de gobernador, que iba a ir Tolosa Paz, pero después iba a ser toda una complejidad que no va a enfrentar Juan Grabois. Claro, Scioli representaba probablemente un riesgo mayor para la lista del kirchnerismo / masismo, mientras que Juan Grabois es un candidato que probablemente se quede con parte corta del voto kirchnerista más identitario, si se quiere, pero no plantea un escenario tan reñido, porque claramente hay una candidatura potente que es la de Sergio Massa y Agustín Rossi, que de hecho son los dos ministros más importantes del gabinete. Uno es el jefe de gabinete y el otro es el ministro de Economía, nada menos. Que lo habíamos presentado la última vez que lo vimos por acá, por estos lados, como precandidato a presidente, ahora es precandidato a vice. Se quedó ahí en algún sentido en el Ejecutivo, pero bueno, y va a venir un par de veces más también, agosto, septiembre y octubre. Al mismo tiempo, Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos aquí en la Cámara de Diputados, que es obviamente un delfín de Agustín Rossi. Claro, fue su asesor 10 años. Exactamente, él en la provincia de Santa Fe lidera la lista de diputados allí. Sí, y vuelve también ahí una ex senadora, María de los Ángeles Sacnún, como una de las candidatas. Bueno, voy al móvil un segundo y después seguimos, ¿te parece, Sebas? Porque tenemos todavía una hora y largo para compartir con ustedes y hay mucho análisis que hacer de lo que dejó el fin de semana con el cierre de las listas, pero queremos cambiar un poco el clima porque no solamente de la política vive este congreso, sino también de los espacios culturales. Y ahí está nuestra compañera Luciana Fernández, le damos el pase. ¿Cómo estás? Hola, Aman, Débora y Seba, a saludarlos y por supuesto a todas las personas que nos acompañan aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Interrumpo el análisis político que estaban haciendo efectivamente para meternos en la actividad que tiene que ver con lo cultural, con lo artístico, que también forma parte de la Cámara Baja de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Nos encontramos aquí en el anexo A, donde hay una exhibición a mis espaldas, que seguramente lo van a ver en imágenes en minutos nada más. Una representación, una exposición de la artista Zulma Zucati, que se denomina Mujeres que rompieron moldes. Mujeres sudamericanas de distintos países como de Paraguay, de Chile, de Ecuador, que fueron, como podríamos decir, pioneras en su época por enfrentarse a ciertos mandatos culturales de la época, algo que no es una cuestión menor para lo que era la época en la cual vivían estas mujeres. Bueno, esta artista las representó en distintas pinturas aquí que está exhibido en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación y que esta obra se va a inaugurar formalmente mañana martes a las 16 horas y que va a estar expuesto aquí hasta el día 7 de julio, que se puede venir a conocer aquí en la Cámara de Diputados con la entrada gratuita. Pero un poco para contarles sobre Zulma Zucati y sus obras de arte, ¿no? Tiene que ver con, a través de la serie Mujeres Americanas que rompieron moldes, la artista comparte a través de sus obras los resultados de su investigación sobre mujeres sudamericanas de distintas épocas que se destacaron por quebrar normas establecidas en sus entornos. Poseedora de una extensa trayectoria, Zulma Zucati inició su formación en arte en la ciudad de Córdoba y luego se radicó en la provincia de La Rioja, motivada por la exploración de las formas, la síntesis de las imágenes y la paleta de colores, elementos que irradian la personalidad del artista. En cada serie en la que trabaja incorpora pinturas, cajas, objetos y combina elementos como un modo característico de creación, entre otras. Ha participado en exposiciones colectivas dentro y fuera de su provincia, como así también en Roma, en Nueva York, en Nueva Jersey y en Bélgica. Entonces es una artista que es reconocida no solamente en la Argentina, sino también en distintos países del mundo. Y decíamos entonces que inició sus estudios y su trayectoria en la provincia de Córdoba, pero que actualmente se radica en la provincia de La Rioja. Por eso esta obra de arte es promovida por la diputada nacional por la provincia de La Rioja, Gabriela Pedrali. Así que están todos formalmente invitados para venir mañana a partir de las 16 horas. Se inaugura esta obra que va a estar exhibida hasta el día 7 de julio para ver las muestras aquí donde esta artista de alguna manera retrata la lucha, el coraje que tuvieron esas mujeres de esa época, mujeres de distintos países de Sudamérica, como decíamos, de Chile, de Ecuador, de Paraguay y de muchos otros países más.
Muy bien, Lu, gracias por traernos esta información. Veíamos también que además de pinturas, como bien nos contabas vos, trabaja con las técnicas del collage, que también es una forma distinta de expresión, muy interesante, muy multifacética, para poder dar cuenta de distintas profundidades también de las sensaciones que generan las pinturas. Así que nos daremos una vuelta. Yo la vi al iniciar, al llegar hoy. Se ven cuadros muy grandes, de dimensiones, y otros más pequeños, así que parece una gran invitación para estos días. La verdad que una muestra artística muy importante, muy linda y muy representativa sobre todas las cosas, porque más allá del dibujo, de las imágenes y las técnicas que utiliza, hay que tener en cuenta el trasfondo, Exacto. el mensaje que de alguna manera quiere representar esta artista a través de sus pinturas, que es el coraje de estas mujeres que fueron pioneras en sus épocas, que se animaron a romper normas, a romper estructuras, a romper cuestiones culturales de la época, que hoy en día quizá es un poco más fácil, pero para ese momento, para la época en la cual vivieron estas mujeres, te aseguro que había que tener muchísimo coraje y, bueno, y enfrentarse a esa valentía para poder salirse de ese modelo cultural y patriarcal y machista sobre los cuales vivieron muchas veces estas mujeres. Gracias, Luciana, por traernos esta información. Nos vemos en cualquier momento. Excelente trabajo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima. La invitación está hecha. Si andan por acá, por Avenida Rivadavia y Combate de los Pozos y Río Gamba, se pueden dar una vueltita. Es un ratito nada más, con su DNI ingresan y pueden ver la muestra hasta el 7 de julio, como bien decíamos. Seba, nos vas a pasar revista de los diputados y las diputadas que vencen mandato y no se las encontró en ninguna lista todavía. Parece que no van a ser partícipe de los debates después del 10 de diciembre. Exactamente, Aman, porque claro, después del cierre de listas, que fue un proceso desgarrador y donde cada sector, bueno, va y se mide y pulsea con otros sectores. Y bueno, son procesos que siguen con la adrenalina a full y quedan claramente heridos. Hay algunos diputados y diputadas que toman decisiones personales de cumplir con un ciclo y dar un paso al costado, y después hay otros que claramente son víctimas de estos juegos de suma cero donde no hay espacio para todos. Bueno, Mario Negri es un caso particular, ya habíamos hablado de él al comienzo del programa. Después de muchos mandatos está de forma ininterrumpida el cordobés, ¿no? Hablamos de quien fuera jefe del Interbloque Cambiemos hasta hace 2 años, además sigue siendo el jefe del bloque radical, así que estamos hablando de una figura con mucho peso propio. Y además que también es una referencia ya con el reglamento, se conoce todos los trucos de la política, conoce a todo el mundo, 6 mandatos, pensaba 30 años en el Congreso. Sí, porque estuvo entre el 2011 al 2023, así que saca cuentas, ahí ya tenemos 12 años, y además tuvo pasos previos entre el 1993 y 2001, ahí son 2 mandatos consecutivos, y después entre el 2000 y 2007, en total eso da 6 mandatos, que es una vida realmente. Es una persona que tiene mucho recorrido sobre sus espaldas, un hábil orador, muy reconocido por sus pares e incluso también muy respetado por el oficialismo, ¿no? Por el Frente de Todos, por los sectores que lo enfrentaron toda la vida política prácticamente desde el peronismo. Bueno, le tocó ser oficialista también. Sí, claro, bueno, sí, por supuesto, sí, en la época, repasemos, entre el 93 y 2001. 2001 vivió con la Rúa. El proceso de la Alianza, 99. Y entre el 2015 y 2019 el proceso de Cambiemos, donde tuvo un rol fundamental, ¿no? Como jefe del Interbloque, y fue constructor de consensos. Bueno, una persona que se mueve como pez en el agua. Hablábamos recién de Agustín Rossi, dentro del oficialismo, que también tiene mucho expertise y mucho predicamento. Sí, igual ingresó más tardíamente, más en el 2003 recién en Rossi. Claro, antes pero no como estaba. Para hacer paralelismos más o menos. Las potencias. Claro, la importancia Gioja que tuvo Negri. Quizás Negri por encima de Rossi, te diría, porque es muy respetado incluso por otros jefes parlamentarios como Cristian Ritondo. Siempre en general la voz cantante, no, digamos, el que cierra los debates suele ser el cordobés, así que, bueno, va a ser una figura que se va a extrañar, la de Mario Negri, que decidió declinar ofrecimientos que le hicieron tantos del sector de Patricia Bullrich, que le ofreció el 3er lugar en su propia lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Córdoba, y también de Rodríguez Larreta, que le ofreció encabezar, y así todo
Mario Negri se mantuvo, digamos, fiel a su postura, que es la de, bueno, rechazar esto. ¿Por qué? Porque él estaba en desacuerdo con la estrategia que tomó Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba, que si bien logró sintetizar en una sola fórmula después de muchos años para la categoría de gobernador, de ahí para abajo se terminó ramificando y él creía que estaban dadas las condiciones para que se puedan unificar en una sola lista, y ahí sí iba a dar el paso adelante, iba a tener un lugar entrable, por supuesto, ya sea en el primero, en el tercer lugar, pero digamos, bajo estos términos él no quiso agarrar de viaje, como se dice vulgarmente, y le dejó el lugar a, bueno, a otros dirigentes del espacio opositor. Vamos a la siguiente placa para pasar con otras figuras que diputados y diputadas importantes. Mira, justo te iba a decir, comparando en relación de tiempo e importancia, pensé en Gioja, tiene menos mandatos porque también fue senador y gobernador. Sí. Bueno, fue gobernador de la provincia, ahora vamos a hablar de eso, pero es verdad que generacionalmente se emparenta más Negri a José Luis Gioja, que tuvo tres mandatos. Me parece que me quedé corto, ¿no? No, está bien, fueron tres mandatos. Sí, fueron 3 mandatos nada más, parece que fue más. 2005 se fue al Senado, que son 6 años, así que fue gobernador. Después fue gobernador. Sí, José Luis Gioja, que bueno, perdió la interna en la provincia de San Juan. Él quería volver a ser gobernador de la provincia que lo tuvo, bueno, llevando las riendas de esa provincia entre el 2015 y el 2019. Además, en ese periodo, en el medio, fue, mira, entre el 2016 y el 2021 fue presidente del Partido Justicialista, y ahí tuvo un rol clave porque fue parte de lo que fue la reunificación de un mapa peronista que estaba balcanizado en distintas partes. Tenías por un lado lo que es el randacismo, el kirchnerismo, el masismo, y él como jefe del Partido Justicialista. Y acuérdate que tuvo que sufrir la intervención del PJ también, ¿no? Durante el 2016. Sí, él enfrentó periodos muy complejos, pero la verdad que no aflojó. Bueno, mantuvo las convicciones bien en alto y pudo finalmente, ser un puntal fundamental en ese rearmado del peronismo que terminó siendo el Frente de Todos, que como ingeniería electoral fue muy exitosa. Después tuvo, por supuesto, las complejidades y dificultades en el manejo de la administración pública, que son públicas y notorias y que todos reconocemos, pero ese fue un momento clave porque permitió dejar atrás lo que habían sido los años de la centroderecha, como se le quiera llamar, en el poder de el Frente Cambiemos. Bueno, creo que ya dijimos todo de este sanjuanino, que va a ser una pieza que esta es también se va a un duelo, va a haber. Claro, también pisado muy fuerte durante muchos años. Graciela Camaño, veterana diputada, se conoce también como, hablamos de Negri, pero se conoce todas las mañas, todos los vicios. Ella también. Es una referencia también cuando hay discusiones reglamentarias. Sí, se sabe todo el reglamento. Te saca el reglamento, te lee, lo tiene todo subrayado, lo tiene todo marcado, y te dice, canta el artículo, te lo lee y ha resuelto. Bueno, vos la conocés hace más tiempo, pero sí, es una persona muy minuciosa y muy puntillosa de todo lo que tiene que ver con las cuestiones reglamentarias, y normalmente además tiene razón ella. Así y además ahí entre el 93, después del 93 al 97, cuando no fue diputada, no todo el mandato, pero sí fue ministra ella, ¿no? De bueno, trabajo. ella fue una ferviente menemista desde que ingresó a la Cámara de Diputados. De la mano de un poquito antes de que llegara Menem al poder, ya había empezado su primer mandato como diputada que reportaba, como decíamos recién, al expresidente fallecido Carlos Menem. Bueno, en realidad al día de hoy no reniega de esa identidad o de esa pertenencia a un proyecto político que claramente caducó. Volvió, no recuerdo cuál fue su paso por la función pública entre el 93 y el 97. Ministra de Trabajo fue ella. Ella fue ministra de Trabajo del gobierno de Duhalde, un poquito después. Entre el 2001 y el 2002 fue ministra de Trabajo. Entre el 97 y el 2001 tuvo otro mandato, seguía referenciándose en el menemismo, y a partir de ahí, entre el 2003 y 2023, fueron 20 años consecutivos de trabajo ininterrumpido en la Cámara de Diputados. Es un montón y pocas personas pueden acusar recibo de semejante experiencia. Y bueno, y pasó por todos lados, siempre dentro del peronismo disidente, si se quiere, primero conformando bloques del Partido Justicialista, aunque alejados de
la hegemonía, ¿no?, del peronismo que él ejercía ya a partir del 2003, el kirchnerismo, con Néstor primero, con Cristina después se reagrupó con Sergio Massa a partir de lo que fue el desprendimiento del nacimiento del Frente Renovador, a partir del desprendimiento en el año 2013, cuando Sergio Massa inició una aventura propia y se llevó buena parte del peronismo y desde allí logró marcar una carrera ascendente. Y una vez que Sergio Massa selló su reincorporación al peronismo en el Frente de Todos, ella quedó del otro lado, no quiso ser parte e involucrarse en una sociedad con el kirchnerismo y de alguna manera pasó a formar parte de, bueno, siguió siendo en realidad parte de esa avenida del medio que pasó a denominarse el Interbloque Federal, que agrupaba a distintos nucleamientos, como por ejemplo el Partido Socialista, Identidad Bonaerense, que es los cordobeses. Claro, que es el bloque que ella integra junto a Randazzo y al Topo Rodríguez. Vamos a seguir hablando también de figuras rutilantes que están dejando esta Cámara de Diputados. Está el caso de Pablo Tonelli, este abogado macrista, que es una de las principales espadas jurídicas del bloque que conduce actualmente Cristian Ritondo. Él tuvo también un paso importante con 4 mandatos. En principio, bueno, entre el 2005 y el 2007 fueron solamente 2 años, así que seguramente fue para completar el periodo de otro diputado nacional. Y al igual que entre el 2011 y el 2023, que fueron 12 años seguidos, fue presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales durante el gobierno de Cambiemos. También él intervino de manera muy una polémica por su lugar en cuando... el Consejo de la Magistratura, recordemos, en esas fechas de noviembre del 2016. Sí. Bastante ruido con Marcos también Clery. Fue uno de los impulsores de la destitución de Alejandra Gil Carbón. Esto que decías vos, fue consejero de la magistratura desde noviembre del 2016. Él, cuando anunció que iba a dejar el Consejo de la Magistratura ya por octubre del año pasado, también en ese momento tomó la decisión de que no renovaría la banca de diputado nacional va a ser una de las bajas más sensibles en el bloque del PRO. Vamos a la siguiente placa. Producción, perfecto. Bueno, Miguel Vaz, esta es una persona que conoce muy bien Débora de Urrieta, que maneja... La provincia de Buenos Aires Radicales. Radicales, es un radical bonaerense que tuvo 3 mandatos entre el 2011 y el 2023. Y atención a la siguiente figura, Omar de Marchi, que es candidato a gobernador en un pedazo de Juntos por el Cambio de Mendoza. Le toca competir contra quien tiene el caballo del comisario, que es Cornejo, pero así todo tuvo una buena performance en las PASO y le va a discutir la hegemonía de Juntos por el Cambio, pero por afuera, a Cornejo en la provincia de Mendoza. Fue diputado nacional entre el 2005 y el 2013 y entre el 2019 y el 2023, que fue quizás esta última, ¿no?, su etapa más sobresaliente, porque es el vicepresidente primero de esta Cámara Baja. Fue antes de eso intendente de Luján de Cuyo entre el 2015 y el 2019, Omar de Marchi, mendocino, que es una de las principales figuras del PRO del interior del país. Vamos a la siguiente placa, donde vamos a entrar en detalle de algunas de los diputados que se van a estar despidiendo por parte del oficialismo, como por ejemplo Leonardo Grosso, que es joven, pero está hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados. Es joven, pero es viejo en la Cámara. Claro, siempre Máximo Kirchner pujó para que haya integrantes de los movimientos sociales en las listas, y era una fija dentro del elenco de candidatos a Movimiento Evita, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Él es, obviamente, lo decías vos, Amanda, recién, representante de uno de los referentes máximos del Movimiento Evita, que lidera Emilio Pérsico. Y bueno, ¿por qué él va a estar yéndose de la Cámara de Diputados si no pidió un lugar en esta lista? Porque quiere ser, y de hecho lo va a hacer, precandidato a intendente de la localidad de San Martín, donde va a estar librando una interna contra, no recuerdo el nombre, creo que es Ubeira o algo así.
Es presidente actual de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y como tal, uno de los principales impulsores del proyecto de ley de humedales que está trabado hace mucho tiempo y que esperemos que pueda tener luz verde para que salga hacia adelante. También hablamos del oficialismo, otra diputada que termina su mandato y que no va a estar renovando su banca es Rosana Bertone, que es ex gobernadora fueguina. En el mandato que empezó en el 2015 y terminó en el 2019, tuvo 4 periodos no consecutivos en la Cámara de Diputados entre el 2001 y 2013 y este último entre el 2019 y el 2023. Creo que en la siguiente placa tenemos otras figuras que se van a estar retirando de la Cámara de Diputados, como Federico Angelini, que no era tan conocido, por lo menos para el grueso de la opinión pública hasta hace poco, hasta que reemplazó a Patricia Bullrich como presidente del PRO de forma ahí tomó más relevancia, digamos. Ahí tomó más de todos modos, dentro de la provincia de Santa Fe siempre fue una referencia y de hecho ahora va a ser candidato a vicegobernador como compañero de fórmula de Carolina Lozada, así que en la provincia de Santa Fe sí es una persona que tiene un alto grado de conocimiento, por ahí acá en Capital Federal a veces uno se le escapa, pero es una figura importante que ya no va a estar dentro del plantel, si se quiere, de Juntos por el Cambio en el Congreso que se viene. Y después hablamos de Pablo Torello, pero esto lo ponemos con un signo de interrogación, porque él en realidad figura 11 en la lista de Patricia Bullrich por la provincia de Buenos Aires. El tema es que, hay que ver quién gana la interna. Alrededor de, pueden llegar a meter Juntos por el Cambio 15 diputados y una vez que se integren las nóminas de Patricia Bullrich y la de Horacio Rodríguez Larreta, que uno presume que va a ser bastante pareja, está en un lugar bastante bajo y puede quedar fuera de la línea de corte. Es difícil que pueda meterse, pero mejor lo vamos a poner por las dudas con un signo de interrogación. Él tuvo 2 mandatos entre el 2015 y el 2023. Y ahora muy brevemente vamos a repasar los últimos nombres de la lista. Bueno, Marcelo Casareto, un hombre muy conocido por todos nosotros porque levantó mucho el perfil en los últimos años, llegó a presidir la Comisión de Industria, actualmente ejerce ese mismo rol, solamente un mandato, 2019 y 2023, pero supo hacerse notar y mucho el entrerriano, que sonaba como compañero de fórmula de Daniel Scioli, hasta que, bueno, se lograron, hubo un proceso de síntesis y se logró sintetizar en una sola fórmula electoral entre el kirchnerismo, el albertismo y el masismo, dejando solamente por afuera las expresiones más de izquierda del kirchnerismo, que es la que representa Juan Grabois. Y bueno, y por último, algunos otros que se están despidiendo de la Cámara de Diputados porque no lograron lugares en las listas son Mara Brauer, del Partido Justicialista y del Kirchnerismo, Federico Fascioli del Frente Patria Grande de Juan Grabois, María Luján Rey del PRO, Carlos Selva del Frente Renovador, Hernán Pérez Araujo del Partido Justicialista de La Pampa, que es una figura importante porque es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diego Sartori del Frente de la Concordia Misionero. Pero igual Sartori fue mucho tiempo diputado, así que tiene una larga trayectoria acá. Sí, Sartori va para el Parla Sur, si no me equivoco. Para el Parla Sur. Sí, a Sartori por ahí lo tenía que haber puesto en las placas anteriores haciendo como un análisis más específico de él y no mencionarlo así. No, está bien porque son personajes importantes todos y tienen de referencias. Me acordé que justamente tanto Mara Brauer como Diego Sartori ya vienen con muchos mandatos encima, no es el primer mandato, como Pérez Araujo, como Selva, como Fascioli, como Luján Rey, que es su primer mandato, el único en definitiva, ¿no? Sí, en el caso Sartori de ahí, tiene mucha experiencia. Sí, de hecho él ya me había dicho hacía tiempo, otra vez no. No, además venía de ser diputado en momentos complejos, 2003, 2007. Y el último que tiene ahí, Enrique muchos son como delegados de gobernadores provinciales, entonces tienen como... En cambio, el Misiones va todo rotando igual. Y en el caso de Enrique Esteves, él va para precandidato a intendente de Rosario. Ah, mirá, qué bien. Bueno, ese es el último nombre que iba a mencionar. Enrique Esteves ya lo mencionó. Perdón, te No, pero perfecto. Y está bueno porque está bueno porque ese dato de que iba a ser intendente no lo tenía, así que sirve para complementar. ¿Vos querías decir algo sobre Negri? Sí, me quedé pensando en lo que decías de Negri, que no sé si se me escapa alguna provincia, pero solo 3 provincias, según mi conteo en Juntos por el Cambio, lograron ir con una única lista. Una es Mendoza, otra es Corrientes y otra es Entre Ríos, que ahí no es que tenés la lista de Patricia
Bullrich y la lista de Horacio Rodríguez Larreta y tenés que elegir entre Pero una u hay otra. internas, va a haber internas. ¿En qué sentido? No, Entre Ríos ponele, en Entre Ríos vos vas a tener como A precandidato a Galimberti gobernador y a a Frigerio. Frigerio, ¿no? Entonces ahí vas a tener una única lista. Ah, o sea que va a ser solo Frigerio Sí, finalmente. exactamente tenés una mira. única lista de diputados. No es que tenés que elegir entre una y otra. Lo mismo pasó en Mendoza, se logró unificar. Lisandro Ñeri es el que preside, el que encabeza esa lista, perdón, y en el caso de Corrientes pasó lo mismo. Y hasta en la ciudad de Buenos Aires, donde uno diría que hubiera sido bastante difícil poder congeniar en una sola lista, ahí también se pudo unificar y va a haber una sola lista de diputados nacionales, no así más abajo, ¿no? Claro. No, en Ciudad no hay una única lista de No diputados. hay una sola lista de... Tengo entendido que hay una sola lista de precandidatos a diputados nacionales, no así a legisladores porteños, donde hay una que la encabeza Ocaña. No, acá en Ciudad no, yo digo de Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio Por estoy eso hablando, tenés sí. la que encabeza Maximiliano Guerra y la que encabeza... Ay, se me fue, los tengo acá anotadas. No, tenés dos listas de Dos diputados. listas. Álvaro. Ah, bien. No pará. sé quién es. Ah, Esperá, tenés razón, tenés Lo razón. tengo acá en el machete y ya me olvidé. Ya, Pero una es metí la la que pata, encabeza Bueno, igual ahora en un Maximiliano ratito Guerra. Débora nos va a contar quiénes son los diputados que van a renovar y cómo se van a ir conformando las listas. Lo vamos a tener también sobre nuestra mesa de acá al 13 de agosto, día que se concreten las pasos. Y como bien sabemos, en la disputa de Juntos por el Cambio, que tiene pasos en distintas categorías, en todas las categorías, se van a dar esta luego interrelación entre las listas. ¿Qué nombre? Maximiliano Guerra versus Maximiliano Ferraro. Es verdad, tenés. Maxi Sí, tenés Ferraro razón. con Lustó. Mirá, que va. estaba metiendo la pata, que bueno que me Claro, detuviste ahí, ¿viste? porque No, para no no, confundir Ocaña- a la audiencia, por favor. Ocaña es vicejefa de gobierno, es precandidata a vicejefa. No, se bajó y se va a los equipos de Martín Lustó. De hecho, ahora cuando repasemos la lista, hay una de Ocaña que va ahí. Perfecto. De hecho, creo que Graciela Ocaña va a encabezar la lista de legisladores porteños Claro, en la lista de Martín Lustó. Exactamente. Bueno. Todo ese ala, esa línea de Juntos por el Cambio termina se con... encuadra ahí Sí, con también el Lustó. gen, ¿no? De Margarita Stolbizer. Exactamente. Vamos rápidamente a la pausa. Como ven, hay mucho todavía para analizar, mucha información entre cruzamiento de datos, porque se conocieron a última hora del sábado las listas, se van completando los nombres. Si bien se recambia la mitad de la Cámara, son más los integrantes de las listas que se presentan por las expectativas de poder ocupar más puestos de los que hoy tiene cada uno de los bloques. Nos vamos rápidamente a la pausa, volvemos en instantes. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sí es cierto que una persona denunciada por violencia de género, si participa de un ámbito como es el ámbito laboral, debería el empleador, sabiendo esta situación, por supuesto conservarle el empleo, protegerle el empleo, porque no es una de las causales de fecha que hubo casos en los que sí esto ocurrió. Pero sí la empresa, por proteger a la empresa e incluso por proteger al trabajador, debería implementar acciones para precisamente capacitar en la temática, Claro. sensibilizar, hacer talleres de reflexión sobre este tema. No puede hacer de cuenta que no pasa nada, porque lo que pasa dejó de ser algo privado. Y esto tiene que ver justamente con todas las leyes que tenemos que expresamente dicen la violencia de género no es más un tema privado. También en Argentina la pobreza de 10, 7 son mujeres, ¿no? Esto que también se habla de la feminización de la pobreza o que acceden a trabajos más precarios, ¿no? O con menos franja horaria, más informales también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace precisamente que este costo además tenga ese extra. Además, un costo que no podemos elegir, de decir, bueno, un mes no lo hago a este gasto. Punto Género, lunes, 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia.
Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. 9:00 a.m, ¿cómo les va, amigos? Bienvenidos a una nueva edición. La ley Nicolás, o Ley de Calidad de los Equipos de Salud y Seguridad del Paciente, es una iniciativa que llega al Congreso por impulso de los familiares de las víctimas de mala praxis o eventos adversos en el sistema de salud. Lo importante acá es que se pudo avanzar con una ley que es clave para aquellos que nosotros habitualmente asistimos por cualquier emergencia, tenemos familiares que se atienden, y que existan estos protocolos para minimizar los percances y los accidentes, y también que haya un protocolo de acciones. DTV Noticias, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta, y eso lo pagás a los 30 o 40 días. Entonces, estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta, claro. Y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que hacer, y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. Sí. O sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos aquí en la tercera edición de Diputados TV y este sábado, además del cierre de listas, se cumplió un aniversario, el segundo año de la aprobación de la ley de cupo laboral travesti trans. Además, este miércoles es el Día Internacional del Orgullo LGBT, que se reconoce la visibilidad pública en la salida a las calles de las organizaciones y del colectivo de travestis trans, lesbianas, gays, bisexuales. Así que en ese contexto queremos aprovechar y hacer un repaso del impacto positivo que ha tenido esta ley de cupo laboral travesti trans. Para eso vamos a comenzar con un video de la Cámara de Diputados que viene a rememorar el debate sobre el derecho a la reparación que implica esta ley de cupo laboral travesti trans. Ley de cupo laboral travesti trans, Diana Zacayán, Loana Berkins, 2 años. Se cumple el segundo aniversario de esta ley que tiene por objetivo promover el empleo para personas travestis, transexuales y transgénero y cuyo nombre homenajea a 2 activistas fallecidas que militaron este derecho. Es una ley que nos llena de alegría, que nos hace sentir ciudadanas argentinas, que nos hace sentir parte de esta patria que tantas veces nos ha segregado, discriminado, nos ha corrido. Eso es un error el pensar que yo me hice travesti para prostituirme. No. Digamos, esa es la única instancia laboral que se me dejó a mí en esta sociedad. La ley 27.636 establece que todos los organismos del Estado deben ocupar el 1% de su planta de personal a personas travestis, transexuales y transgénero. Para mí la ley de cupo es inclusión, es dignificar, a darle algo digno también a una persona, ¿no? Para mí la ley de cupo laboral trans es proyectos, posibilidades que nosotros no teníamos antes de esta ley. La ley de cupo laboral trans es progreso, dignificar a la persona y hacerle saber que todos merecemos una oportunidad. Nos da la posibilidad de poder salir, buscar, como te decía anteriormente, proyectar un futuro. Esta ley está orientada a reparar la desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto a la población travesti trans y es pionera en la región. Desde la Honorable Cámara de Diputados de la Nación seguimos avanzando en la construcción de una sociedad más igualitaria, porque cada paso que damos en inclusión es un paso más que damos contra la discriminación. 40 años, democracia siempre. Diputados Argentina. Vamos a repasar un poco de la historia, de los números. Ustedes veían parte del plantel laboral que ya se incorporó aquí a la Cámara de Diputados. Son 48 los y las trabajadoras del colectivo travesti trans que forman parte del plantel laboral ya de la Cámara de Diputados y están muy cerca de cumplirse el número específico de ese 1% como piso, ¿no? Cuando se discutió, de hecho, la ley de cupo laboral travesti trans aquí en el 2020, que se sancionó definitivamente el 24 de junio en la Cámara de Senadores con 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. En ese debate se dio cuenta también de la necesidad de establecer este piso, pero procurando que pueda superarse, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo, que la población travesti trans en la Argentina es poca, es pequeña y que la vida, a partir de la exclusión y de la violencia institucional, ha excluido de la posibilidad de acceder a los estudios, de acceder a un trabajo digno y también a los programas y promociones de vivienda. Así que eso también es algo importante a tener en cuenta, sobre todo por la vulnerabilidad, ¿no? Según los datos que se han podido relevar,
de la propia comunidad travesti y trans a partir de un trabajo de investigación que se hizo en el año 2014 y se repitió hace un año atrás, en el 2021. La población trans travesti tiene una expectativa de vida de alrededor de 45 años, ¿no? Cuando el promedio general de todas las personas cisgénero, que no somos travestis ni trans, se extiende hasta los 80 años. En esa desigualdad estructural que tiene que ver con la violencia institucional se aprueba esta ley que definitivamente fue sancionada por el Senado el 24 de junio del 2021 y por eso se están cumpliendo esta semana, el sábado para ser más específica, el segundo aniversario de la implementación de la ley. Repasemos un poco también cómo fue la votación aquí en la Cámara de Diputados, que es la siguiente placa, se debatió el año anterior, el 10 de junio del 2020 se dio la media sanción con 207 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones. El debate también se fue dando en el contexto, como decíamos, de la discusión telemática aquí en la Cámara. Hubo una serie de acciones en relación a las audiencias públicas, referentes travestis y trans de todo el país argumentaron, dieron información respecto al universo de personas que iban a verse beneficiadas por esta ley y también el aporte positivo para las comunidades una vez que la comunidad travesti trans se incorpora al mundo laboral. Todo esto se va dando a lo largo del tiempo, en estos años que se van cumpliendo, y la expectativa es que pueda a lo largo de la historia repararse de algún modo toda la violencia institucional que han sufrido las personas travestis y trans. Tenemos un poco más de información, repasamos sin duda los fundamentos, obviamente, de esta ley, que la veíamos, la 27.636, la veíamos también en el resumen del video que cuenta la Honorable Cámara de Diputados, que tiene como principio establecer el 1% del plantel laboral del empleo público nacional reservado para la población travesti y trans, y como decía, la Cámara de Diputados va avanzando fuertemente con eso. Ya hay 48 ingresos que a lo largo del primer año de trabajo, como planta transitoria, pasan a ser parte del plantel laboral. Es una medida de reparación ante la exclusión sistemática y la violencia institucional, como bien decíamos, y es parte de lo que queremos compartir con ustedes también, este nuevo material que tiene que ver también con reconocer este debate y el impacto positivo que ha tenido la aplicación de la ley 27.636. Día Internacional de la Visibilidad Trans. ¿Sabes por qué celebramos este día? En 2009 se impulsó la iniciativa de crear esta efeméride para tomar conciencia y reflexionar sobre las condiciones de vida de este colectivo. El acceso a la salud y al trabajo son derechos imperativos para las personas trans, quienes todavía son vulnerabilizadas, estigmatizadas, discriminadas y violentadas cotidianamente a causa de su identidad de género. Argentina se encuentra a la vanguardia respecto de otras democracias del mundo. Fue el primer país en sancionar la ley de cupo laboral trans 27.636. La misma establece que toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal, digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo sin discriminación por motivos de identidad de género y o su expresión. Nuestra casa cuenta con 37 ingresos al programa de empleo trans desde que comenzó la aplicación de dicha norma. Nos seguimos comprometiendo con una sociedad más igualitaria, con oportunidades equitativas, sin diferencias por género. Las vidas trans importan y merecen ser respetadas, hoy y cada día. Años, democracia siempre. Diputados Argentina. Pero bueno, el impulso de la ley no tiene su reflejo tan impactante en todo el empleo público, ya que los datos registrados hasta el año 2022, hasta diciembre del 2022, que es donde se pudo, por lo menos hasta ahora, hacer este raconto. El video hablaba de los datos, también hasta diciembre del año pasado, de las incorporaciones en la Cámara de Diputados, hacia el número 37, pero desde enero
hasta el día de hoy, recién chequeado con Gisela Manero, que es la titular, la responsable de la Dirección de Género y Diversidad de aquí de la Cámara, me confirmaba que ya son 48 los ingresos en la Cámara de Diputados. Pero a nivel nacional, ¿qué pasa? Estos son datos relevados también por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Se han dado formalmente solo 574 ingresos de personas travestis, trans y transgéneros al Estado Nacional, haciendo el cumplimiento de la ley. Pero si se toma en cuenta que alrededor de 339.949 trabajadores a octubre del 2022, que son los datos relevados por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional, que es el plantel laboral del empleo público formal, bueno, se deberían haber incorporado ya 3.399 personas trans y solo hay 574, ¿no? Hay que ir acelerando esos procesos. Hay muchos organismos del Estado que no están entendiendo el fin de esta ley reparatoria, que es facilitar el acceso y no buscar puestos específicos con clasificaciones y con condiciones que muchas veces no son posibles de alcanzar para personas travestis y trans que han sido sistemáticamente excluidas del sistema formal educativo, y que por eso también se ralentiza esta formalización del ingreso al empleo para las personas travestis y trans que esta Cámara de Diputados aprobó hace ya 2 años y que lleva ya un proceso de implementación. Queremos repasar, ahí lo veíamos también hace un ratito nuestro compañero microfonista Félix Nieto, que es parte también de los ingresos, junto con Luana Prado, nuestra compañera que es maquilladora, que forman parte también del proceso de incorporación de cupo laboral travesti trans aquí al canal de Diputados TV, y de esta manera cerramos el informe. Hola, mi nombre es Félix, tengo 28 años. Estoy acá en la Cámara, en la parte de DTV, me encargo de la parte de sonido, tanto microfonear a diputados y diputadas como invitados que vienen al canal. Ingresé hace relativamente poco, hace unos meses a la Cámara, a través de la ley de cupo laboral trans que integra la Cámara de Diputados, donde se pide una participación del 1% de las personas que forman parte, del 1% de las personas que forman parte de la Cámara sean personas trans, travestis trans y no binarias. Creo que la ley de cupo trans lo que hace es la integración, además de integrar personas trans al ambiente laboral, es que tanto nuestros compañeros y compañeras de trabajo puedan tomar conocimiento de las vivencias que tenemos las personas trans en distintas áreas, además de, en nuestro caso, sacarnos de la marginalidad, darnos oportunidades, darnos posibilidades de vida, y que bueno, se genere como un vínculo de ida y vuelta entre los mismos compañeros, tanto yo aprender de ellos como que ellos me escuchen y aprendan de mí, de mis vivencias. Una de las cosas que más me gustó de estar acá en el canal es el poder aprender constantemente de bueno, cómo funciona el canal, y andar en contacto con personas que me ayudan a mi crecimiento personal y profesional, que bueno, ya es un montón, viniendo de un colectivo que siempre fue como marginado y puesto en duda, ¿no? Hay que dar cuenta de parte del proceso que se dio para la aprobación en el 2021 de la ley de cupo laboral travesti trans, la 27.636, porque previamente a eso hubo resoluciones ministeriales ya en el 2020, en el contexto del gobierno de Alberto Fernández, para ir dando estos pasos previos. Y recordando también que en el 2015, en septiembre del 2015, se aprobó en la provincia de Buenos Aires la primera ley de cupo laboral travesti trans, también con este mismo sentido reparatorio, donde Diana Zacayán fue una de sus principales exponentes, y luego en octubre, muy poquito tiempo después, fue asesinada, que no pudo, bueno, llevar adelante este proceso a nivel nacional. Por eso la ley tiene su nombre junto con el de Luana Berkins, Diana Zacayán, Luana Berkins, para reconocer estas dos luchadoras tan importantes. Pero les quería decir que hay un dato que quería compartirles. Antes de la ley 27.636 se aprobó una resolución que permitió una resolución del Ministerio de Trabajo que permitió la incorporación al empleo público de 101 personas travestis y trans. Luego se dio el decreto 721 del 2020, donde el presidente Alberto Fernández da cuenta de este proceso, y ahí, a partir de esta experiencia, se incorporan
alrededor de 220 personas al empleo público. Y ya con la aprobación de la ley 27.636 hay 574 personas incorporadas al empleo laboral, pero también las organizaciones hacen el cálculo que si va a este ritmo vamos a necesitar 18 años para que se implemente correctamente la ley, ya que deberían incorporarse por lo menos 3.600, casi 3.700 personas trans al empleo público solo nacional. No pueden luego adherir a la ley las provincias, los municipios, de hecho muchos lo están haciendo, y eso facilita esta reparación histórica que es el cupo laboral travesti trans. No queríamos dejar de mencionarlo, y además porque el miércoles es el Día Internacional del Orgullo, el día que se conmemora la revuelta de Stonewall. Ya el miércoles les contaremos detalles sobre eso, pero en estas horas hay varias publicaciones en las distintas plataformas de streaming que cuentan la historia de, por ejemplo, Marsha P. Johnson, una de las activistas travestis que llevó adelante esa revuelta y que fundó la primera marcha a la luz del día, la primera vez en la historia que la comunidad LGBT se manifiesta públicamente en defensa de sus derechos. Así que también entre el 24 y el 28, dos hechos interesantes, importantes para celebrar en la agenda de las luchas por los derechos humanos. Algo también importante, otro tema, es que esta semana no va a haber comisión de juicio político. Ya trascendió que no van a reunirse los diputados y diputadas que conforman esa comisión, que todo se va a pasar ya a el 6 de julio, día en que fue citado, que se le dio la posibilidad de que se presente el juez Juan Carlos Maqueda. Exactamente, que ya sabemos que no está obligado a venir, o hasta incluso puede, si quiere, mandar un escrito, pero la idea es que dé una respuesta frente a todo lo que se conoció puntualmente por la obra social de los trabajadores de la justicia, ¿no? Exacto, y después de eso ya se meten de lleno, digamos, en coparticipación. Exactamente. Sin ningún candidato, digamos, a claro, que porque venga. iba a ser convocado, Guado de hecho de lo va a Pedro. hacer, Guado de Pedro, que iba a ser, había hecho, Raro. de hecho, sí, había difundido un video en el cual anunciaba sus intenciones de ser precandidato de todos los argentinos, argentinas y todas las familias, ¿no? En esa característica forma de referirse, ¿no? A quienes apuntaba a representar Guado de Pedro, pero bueno, no va a ser finalmente candidato, pero sí va a ser testigo convocado por esta comisión que postergó estas citaciones para la siguiente semana. Exacto, y que dejó ya como la pausa necesaria después del cierre de listas para que no quede nadie herido y para que se pueda ordenar también un poco la discusión, porque varios gobernadores también van a participar. Recordemos que el proyecto que impulsó este juicio político dentro del oficialismo fue uno presentado por diputados nacionales del Frente de Todos, pero que respondían a los gobernadores, a 11 gobernadores que le habían acercado la inquietud y la necesidad de enjuiciar a la Corte Suprema entre algunas de las causales, esta que tenía que ver con el fallo de coparticipación, y además se difundieron en los últimos meses, principalmente durante el verano, conversaciones entre Silvio Robles, que es el secretario personal del juez Rosati, que es presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el entonces ministro de Seguridad, que renunció, que dejó vacante su puesto de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo de Alessandro, donde se hablaba en esos términos de el fallo Robles para referirse al fallo de coparticipación, ¿no? Si bien hay discusión sobre la validez de esa incorporación como prueba a cualquier proceso de litigio respecto a la obtención de esos chats, la información que se difundió es parte de lo que también va a estar en discusión cuando se haga la comisión de juicio político. Claramente dejaba entrever una trama de complicidad entre quien es el hombre de mayor confianza del presidente de la Corte Suprema, de Horacio Rosati, con un funcionario clave del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Ambos citados para declarar también como testigos iban en la a ser comisión. citados el 4 de julio, claramente la comisión... Se reordenó todo un poco. Sí, es poco posible ya, estamos hablando ya de la semana que viene, ¿no? O Ajá. la siguiente, bueno, que puedan venir en la fecha que está pautada, pero obviamente el Frente de Todos está esperando con muchas ansias, ¿no? Que estos dos testigos, que son prácticamente acusados, formalmente testigos, vamos a decirlo, Sí, claro. den explicaciones sobre esto que compromete claramente a Juntos por el Cambio en este fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires en detrimento del resto de las provincias.
Efectivamente, así es como se va ordenando la agenda de la Comisión de Juicio Político, esta comisión que comenzó allá por el 26 de enero con los procesos de admisibilidad de demanda contra los jueces de la Corte Suprema. Tenemos nuestra propia barrida para presentar a nuestro próximo invitado y lo hacemos de esta forma. Le damos las gracias al diputado Eduardo Fernández, que por estas horas puede atendernos a la tercera edición, diputado dentro del Frente de Todos, representando a la provincia de Córdoba, que ha sido una de las protagonistas de este fin de semana, sobre todo el domingo. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Buenas noches, gracias por el ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo quedó después de las elecciones de Córdoba? Bueno, esperando un escrutinio definitivo con el 95% de las urnas escrutadas en el escrutinio provisorio. Hubo algunos problemas tecnológicos. Parece que la inteligencia artificial todavía no supera a la humana, porque cuando se hacía manualmente fue mucho más rápido, ¿no? ¿Y qué análisis hace del triunfo de Martín Yarlora? En definitiva, a 3 puntos, no terminó aventajando aproximadamente a Luis Juez. Y también, bueno, sobre todo la discusión que se dio previamente respecto a las expectativas que tenían Juntos por el Cambio de dar un batacazo en Córdoba. Sí, yo creo que hubo muchas encuestas, muchas evaluaciones previas. Hubo una gran polarización y 2 elementos que son característicos en estos tiempos y que vienen desde las elecciones municipales, que es un grado de abstención bastante importante, el más grande desde de las votaciones de gobernador, es decir, fue aumentando, pero se va a ver en definitiva, estuvo entre el 66 y 68%. Sí. Y también en algunos lados fue más baja todavía, eso es una característica que estamos estudiando. El otro tema es que el voto en blanco y la boleta única. Esta boleta única todavía hace pensar, porque uno ve las diferencias en las distintas categorías que hubo, que era gobernador, vicegobernador, legisladores de la lista nominal y provincial y el legislador departamental y el Tribunal de Cuentas. Y hay diferencias muy notables, e incluso hasta con el voto en blanco. ¿En qué sentido? ¿Entre las categorías, que se votó más por ahí para gobernador entre las distintas que para categorías, sí. legislador, que no se pasaban las hojas, digamos? Porque la papeleta de ustedes y es una se ve toda... que marcaron mal. Sigue marcando, la gente no termina de comprender. De cachar cómo es. En algunos lugares donde había elecciones municipales también la planilla era más larga y muy chiquita la letra, es decir, por ahí se identificaba con foto, la foto iba de gobernador y vice, o gobernador, mejor dicho, no de la vice, gobernación, y en el caso del legislador del departamento que correspondía, pero el resto de las categorías eran letras, así que el que quería por ahí ponerse a elegir es bastante... Era complejo. O sea que no facilita tanto como se ha dicho muchas veces. No, y mire el escrutinio. Estamos un día después y todavía no sabemos, ¿no? ¿Qué hora es? 8:30. Cerró a las 6 de la tarde de ayer. ¿Qué tal, diputado? Va a haber que esperar el miércoles. Débora Urieta lo saluda. Hablaba del alto grado de abstención y del voto en blanco. ¿A qué se lo atribuye? Primero es un fenómeno general, también se viene dando en las provincias. Los sectores políticos y los medios, y no le echo toda la culpa a los medios, primero los dirigentes políticos, han presentado un escenario de mucha discusión y pirotecnia, ¿no?, verbal. Y yo creo que la ciudadanía está cansada. Cuando hay problemas objetivos, como es el de la inflación, como es que el sueldo no alcanza, como es el tema de la seguridad, la gente dice, ¿para qué voy a votar? Y cuando uno ve las discusiones y que no hubo debates entre los candidatos a gobernador,
en realidad no está votando por un programa de gobierno, sino por aquel o que tiene más plata para hacer publicidad, o en el caso del que está en el gobierno, en el caso del gobierno de Córdoba, si alguno de ustedes viajó a Córdoba, la propaganda adquirió un carácter obsceno por ser delicado y gastado de las arcas estatales, y Unión Hacemos por Córdoba. Nosotros acá, si ustedes tienen problemas para decir si es Frente de Todos, la Patria o eso, acá en Córdoba también ha cambiado muchas veces, ¿no? Unión por Córdoba, ahora hacemos como es Juntos por Córdoba. Wow. En realidad se esperaban, en los distintos dirigentes esperaban una diferencia mayor. Como decían recién, Juntos por el Cambio esperaba un batacazo, por eso hizo venir a Patricia Bullrich, pero en el otro búnker estaba el que va a ser compañero de fórmula de Schiaretti también, ¿no? El exministro Randazzo, entonces actual diputado. Llama la atención. Y después la exigua votación que hubo en las fuerzas minoritarias, y en el caso del Frente de Todos, que también cambió de nombre acá, creemos en Córdoba de Todos, también tuvo la peor performance desde que está el llamado, entre comillas, kirchnerismo, teniendo en cuenta que se sumó una parte del peronismo, como es el que fue candidato, que es del sector de Caserio. Diputado. Es decir, una muy mala performance. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Ardila lo saluda. De eso último le quería preguntar, porque me parece inevitable preguntarle. Ya hablamos justamente del voto de Yariola, que salió primero, de Juez, que salió segundo, del voto en blanco, que salió tercero, pero resulta inexorable preguntarle por qué tan baja performance del kirchnerismo, que sacó apenas por encima de los 2 puntos. Creo que nunca hubo un rendimiento electoral tan bajo. ¿Cuáles son los factores que se conjugaron en esta coyuntura para explicar un poco esta situación? Yo he tenido, y quizás alguna, la periodista sabe, yo he tenido una opinión sobre el gobierno de Córdoba y anticipaba que es muy difícil en elecciones ir sin un perfil provincial propio, ¿no? Si bien hay esos dos fenómenos, voto en blanco y baja participación, en cualquier provincia hay una identificación. Nuestro sector político no alcanzó una identificación y ha actuado más como una sucursal de las decisiones nacionales. Y esto ha afectado a una provincia que tiene un arraigado sentimiento. Yo cuántas veces repito, soy diputado por Córdoba, ¿no? Sí. Sí, tenemos este sentido de pertenencia en una provincia mediterránea importante. Y me parece que, bueno, tendremos que hacer el balance. Claro. Yo, a modo de información, porque casi seguro yo no integré la fórmula, ni me invitaron, y voy a ser próximo candidato a diputado nacional. Bien. Se ve que algunas cosas no gustan, ¿no? Entonces vas a intentar renovar para el próximo mandato? No fui elegido y ya está discutiendo la militancia, la metodología que se usó acá en Córdoba. Los resultados es el resultado del accionar también, y tenemos una militancia que la verdad en redes hoy manifiesta un hartazgo, tiene el compromiso de llevar a la próxima fórmula presidencial para que Córdoba aporte a esto, pero no ha habido una discusión sana sobre los candidatos y metodologías que tendremos que corregir. El daño hecho por esta metodología es muy grande. Diputado, pero ha expulsado. Esto me va a traer consecuencias, lo digo y bueno, que lo verbalizo y me ha traído consecuencias, por eso he sido excluido también.
de la lista, si uno se fija en las distintas provincias, los diputados y diputadas que han trabajado están por repetir. El que le habla ha presentado proyectos. Uno hoy lo mencionó la presidenta. Dos discursos de Cristina. A mí que me tildaban de albertista, masista. ¿Qué proyecto? Soy fanático de la unidad. El negacionismo, ahí está. Sí, que vos venís trabajando sobre eso. ¿Se acuerda que lo discutimos acá? Sí, nos las contaste en detalle. Y con la característica se lo he mandado ya para que se lo acerquen a la vicepresidenta. Muchos de los que fueron actores hoy, de los familiares, sobre todo de la iglesia de la Santa Cruz, asistieron a la repatriación del Skyban, del avión, sí, claro, de los vuelos de la muerte. Y ahí asistieron a la presentación de mi proyecto y lo han apoyado. Así que esperemos este proyecto. Voy a estar presentando en los próximos días un proyecto que es ambicioso desde el lado de mi sector, que son las pymes, que va a hacer ruido. Es ahora... la defensoría de pymes. Es el día, ahora dentro de poco, ¿no? El Día Internacional de las Pequeñas y Medianas. El 27 es el Día Internacional de las Pymes. ¿Y de qué se trata mañana. El proyecto? La creación de la defensoría MIPYME, pero en el marco del poder legislativo, que creemos, porque existen un montón de regulaciones y las pymes no encuentran, bueno, lo voy a estar presentando. Yo creo que lo estoy consultando con dirigentes pymes también, están muy entusiasmados, una comisión bicameral que a similitud de lo que está legislándose en el resto del mundo, cumplamos acá, porque supuestamente la defensa de la competencia, por ejemplo, está dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuánto hace que no está elegido el defensor del pueblo? 12 años. Bueno, entonces, en el Poder Legislativo, donde se da pluralidad de opiniones, donde los legisladores también van a tener un rol, me parece que es un proyecto que es novedoso, interesante para las pymes, porque va a hablar no solo del incumplimiento del Estado, de las distintas administraciones con respecto a las pymes, sino también de lo que sea el sector privado en la cuestión de concentración. Hay un montón de legislación. Está la ley de góndola, la ley de competencia, la ley antimonopólica. ¿Usted vio que algún lugar no se implementan? Acá mi compañero le quería hacer una pregunta. Sí, tengo dos, pero vamos a empezar por lo último que había mencionado, sobre la ley esta que usted está proponiendo en contra de los discursos negacionistas. Quería ver por qué crees que es tan importante impulsar este debate, y si no cree, porque esto es lo que, poniéndome en el rol de abogado del diablo, ¿no? Y lo van a correr por ese lado, si no cree que puede estar reñido con la libertad de expresión. Ajá. ¿Cuál es la principal esencia de la libertad de expresión? Que haya democracia. Cuando desaparecen periodistas y usted niega que existieron los Falcon Verdes, claro, es difícil estar jugando a la libertad de expresión. La libertad de expresión en el ámbito de los derechos humanos tiene un claro límite. Ese derecho de libertad de expresión es también para decir cuando quemaban los libros, perseguían los periodistas, no existía libertad de expresión. Usted no lo tiene que decir o puede reivindicar o olvidarse de eso. La verdad es que es todo un contrasentido, usar el sistema democrático para eso. Usted ha sido elegido por estas leyes, por las que dieron la vida miles de argentinos, por las que también el pueblo argentino ha hecho un recorrido histórico de memoria, verdad y justicia, que hemos sido ejemplo del mundo. Y eso nos une el 24. Sembrar una duda sobre los desaparecidos, por ejemplo, no es importante el número, van a desprestigiar a los organismos de derechos humanos y a banalizar este tema. Entonces, no es malo poner una foto de un Falcon verde con un baúl lleno de caritas de oficialistas generalmente, ¿no? Entonces, me parece que
cuando lo hace al negacionismo un funcionario electo o dentro del Poder Ejecutivo, tiene una gravedad mucho más grande todavía. Eso, ¿a quiénes alcanzaría esta ley y qué sanciones tendría? Hay desde sanción pecuniaria, pero nosotros proponemos, como ha hecho y lo mencionó, y la presidenta, me alegra que lo haya dicho ella porque tiene mucho más repercusión, leyes europeas, y está en la Corte Internacional de Roma, en la Corte Penal de Roma, en la Corte Internacional Penal, discúlpeme con los nombres, y lo establece claramente, tipifica cuál es el delito. Entonces ya varios países de Europa lo están aplicando, y los que vivieron dictaduras o genocidios tan tremendos, es importante. Mire, yo vengo de hace un par de semanas, integré la primera misión de legisladores argentinos a Armenia, desde que tiene naciones democráticas. Todos conocen lo que fue el genocidio armenio. Sí. Visitar esos lugares, ver el pueblo armenio, sus diversas instituciones. Tuvimos entrevistas, esta delegación, con el presidente, con el primer ministro, con el canciller, con el jefe de la iglesia armenia, que es ortodoxa, pero tiene una propia iglesia. Y la verdad que todos reconocen, ahí no es admisible, es decir, ni el chiste de sos un turco, como a veces le decimos a la comunidad armenia acá. Exacto. Lo tienen asumido. Es decir, pero hay legislación también. Tiene una legislación contra el negacionismo, digamos, sobre el genocidio armenio. Sí, además de un castigo implícito. No haría falta una ley, pero el Estado, lo que le dejamos al resto de la sociedad, a nuestros descendientes, está en leyes y está en la ley penal robar un caramelo. Exacto. Pero no decir que no existió o que el Estado tiene que meter bala. Es decir, la caracterización del terrorismo de Estado. Entonces, me parece que es una ley que ayuda a la democracia, que hay que volver a traerla, que cuando la presenté los estudiantes, los representantes de derechos humanos, la tomaron en ese sentido, y lo que decía el periodista recién, el peligro de libertad de expresión y no entrar en contradicción, y que los primeros que se van a oponer son los periodistas. Miren, los periodistas que hacen verdadero periodismo van a encontrar en esta ley una defensa, no un ataque a la libertad. Gracias, diputado, por este ratito aquí con la tercera edición de TV, por traernos un poco también la actualidad de Córdoba después de esa importante elección. Lo vemos en estos días, en cualquier momento por aquí. Por favor, que tengan buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, los impactos, ¿no? Y el análisis que van haciendo los diputados, no solamente sobre sus pasos por la Cámara, sino lo difícil que es llegar a síntesis, ¿no?, en la política, porque es tan poco lo que se reparte en definitiva. Parece que fuera un montonazo, pero no es tanto. Recordemos que la mayoría de los distritos, sacando la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza y Tucumán, el resto de los distritos tienen entre 7 y 5 diputados que con posibilidad, bancas, digamos. En la provincia de Córdoba el kirchnerismo puede aspirar a lo sumo a una banca, lo cual... 1, 2, bueno, ahora tiene 3 de Córdoba, ¿no? De distintos periodos, ¿no? Sí, habiendo sacado un 2%, probablemente esa cifra se abulte, porque cuando se voten elecciones nacionales va a estar la boleta de Sergio Massa y claramente va a sacar más, pero bueno, sí, hay muchos sectores que están involucrados, que tienen ambiciones, y son pocas las bancas
entrables, digamos. Exacto, yo Entonces, decía, justamente, no son tantas. En la provincia de Córdoba son entre 11 y 17 las bancas, entonces se van turnando cada 2 años. La mitad de las bancas se ponen en juego, entonces son 5 bancas. Hay un año que hay 2, y otro año que hay 3, y son 7 y un año 4, y otro año 2. Bueno, y 8 año 3, perdón. Bueno, es así de complejo. Sí. Y las alianzas políticas van en... Ese es el tema, que cuando tenés distintos muchos sectores lugares. dentro de un espacio, es bueno, uno para el Frente Renovador, uno para la Cámpora, uno... Y ya está. Y no te quedan Claro. espacios, Te ¿no? terminó Y la Juntos por el lista. Cambio tiene la misma disyuntiva, porque Exacto. tenés el PRO, la UCR, la coalición cívica. Y el encima que peronismo aparecen los republicano. outsiders. Por Sí. ejemplo, un Maximiliano Guerra. Exacto. Ahí perdés un lugar para los 3, 4, 5 según Claro, los tenés partidos que haya. en la ciudad tenés, no sé, Graciela Ocaña, después Claro. tenés ASEF, no sé, los outsiders, como le decís vos, Que ocupan el esos sector lugares. de expert. Entonces se va complejizando Claro, y además bastante. tenés, por ejemplo, la de Prensaba en la provincia de Buenos Aires, hablando de Expert, que está Expert, que es un espacio político, Cintia Houghton, que es otro espacio político, van como senadores. Claro. Además está el PRO, el radicalismo, del que tiene PRO, 2 identidades diferentes. Dentro del PRO Dentro son del 2 PRO hay identidades. 2 o 3 líneas Claro. diferentes también. Entonces El es muy radicalismo tiene complejo. 2 líneas. Los únicos que están más alineados son los de Lilita. Claro. Pero además Sí. de los de Lilita están los otros partidos que son Sí. locales, como el de ASEF, por Exacto, ejemplo. empezás a poner la lupa y decís, Sí. apa, ¿cómo repartís todo esto? Se te Y yo achica lo que noto mucho. es una diferencia en la táctica electoral de Rodríguez Larreta y de Bullrich, A mientras que ver. Rodríguez Larreta por ahí cede lugares del PRO para incorporar otras identidades políticas, Sí. incluso, no sé, el Partido Demócrata, Sí. o partidos que no son, que está Moscarielo, por ejemplo, que no son tan relevantes, que ni siquiera la gente los conoce demasiado, pero en pros de transmitir una idea de Más amplitud, amplitud. prefiere sacrificar lugares que podrían ir perfectamente por correlación de fuerzas al PRO para incluir a más fuerzas políticas y así dar una imagen más de mayor volumen. Claro, ¿no? porque si vos tenés, por ejemplo, este Y Patricia ejemplo... no, le da mucho más lugar, más allá de las alianzas con un sector del radicalismo, le da mucho más lugar al PRO puro. Sí, pero además con este ejemplo que traía Sebas pensaba también en relación a esto, ¿no? Ahí lo que se garantiza es que el colectivo, la agrupación que acompaña esa candidatura fidelice de algún sentido los votos para este proceso que requiere para Rodríguez Larreta, para Bullrich un desafío que es la pelea entre el mismo espacio, ¿no? Ver quién va a salir en definitiva de esa digamos, coyuntura como representante último del proceso electoral, que ahí es la ciudadanía en todo el país la que vota. Sí, y después también te tenés que garantizar, bueno, dejo entrar a tal espacio, que el día de mañana no se te responda. vaya, claro. A la primera de cambio, armo mi monobloque y te deja y empezás a perder bancas. Eso es lo que yo estimo Sí, que si le vos ganaste pasaría. la presidencia, normalmente primero tenés como ese periodo de las mieles, ¿viste? Esa Exactamente. luna de miel donde todos se te quieren acercar, no se te quieren alejar. Pero después, Cuando o sea, hay empezás a poco tener para algunos repartir. reveses, cuando va pasando el tiempo y por ahí ese gobierno, esa gestión no da las respuestas esperadas, ahí entra en crisis y hay sectores que por ahí no son tan tropa propia, Claro. que claro, es un riesgo Bueno, darle pensemos lugares. en Felipe Álvarez, por ejemplo, como diputado de la provincia de La Rioja, que ingresó por Juntos por el Cambio, después se fue, Sí. después se hizo su propio Tal monobloque, cual. después hizo otro bloque, otro interbloque, y después, bueno, de alguna manera articulaba individualmente. Y fue en la boleta con Juntos por el Cambio Exactamente. como candidato en La Rioja, ¿no? Me parece que también esas cosas que a veces parecen insignificantes en esta tensión de paridad que se da en la Cámara de Diputados y que pone en riesgo principalmente, me parece, Juntos por el Cambio, que tenía más bancas que vencían en el 2023, porque estas son las que ingresaron en el 2019, si bien la lista que venía acompañando al presidente de la Nación siempre arrastra una buena cantidad de votos. Todo esto hay que encadenarlo con lo que se fue también renovando en la buena elección que hizo en el 2017 Juntos por el Cambio, en la elección que había hecho en el 2015, que van también dejando sus rezagados a lo largo del tiempo. Entonces hay que ir analizando también cómo se conjugan esos momentos. Pero vamos a tener tiempo hasta el 13 de agosto. Hay que empezar a conocer los nombres, las caras Vos que la se próxima vienen. nos vas a traer Sí. todos los nombres porque hoy nos quedamos con ganas, pero son muchas placas. Así vamos priorizamos. familiarizando, sí, de a poco vamos a ir conociendo los nombres de los que tienen más chances de entrar, porque Sí. como decíamos antes, si estás 15... La lo que lista fuere, es 35 Sí. de la provincia de Buenos Aires, por más que la expectativa sean que entren 15, 14, 11. Y no de cada olvidemos uno de que los cuando bloques. gana el oficialismo en general, Hay muchos de los que corrimientos. están abajo empiezan a subir porque muchos renuncian para irse a cargos ejecutivos, como le pasó al Frente de Todos en estos 4 años,
que muchos estaban muy, muy abajo, de golpe, este es nuevo. Claro, nunca por lo vi. ejemplo, con Fagioli, ¿no? Que bien contabas, que no renovó su lugar en la lista, no así Natalia Saracho, que también Que entró en vuelve. un reemplazo, en igual condición Exacto. que su compañero o Juan Marino, Fede otro Fialo. que responde a Claro. Unidad Piquetera, también logró ingresar. Está en el lugar 15, Sí. con lo cual Tiene posibilidades. tiene bastantes posibilidades de entrar si hace una elección ni muy buena ni muy mala, digamos. Exacto, Así que mediocre, digamos, promedio, Promedio. estándar. Gracias, Sí. Eva Adida, por todo el análisis que nos has dejado de qué fue lo que sucedió el fin de semana con las listas y por Sí. el resumen de los que se van. sí, con Débora vamos a estar repasando las caras nuevas, que hay Sí. muchas que vamos a estar conociendo. Hay que aprenderse Y los otras nombres, que lo más no, que difícil. son personajes importantes de la política que van a hacer sus primeras armas en la Cámara de Diputados o que tuvieron experiencias hace mucho tiempo. Que recuperamos. Gracias, Débora. Nos vemos Bueno, hasta el viernes, seguro nos vemos en la semana. Te recomiendo una película. Ya me la agendé, ya me la mandé a mi Mírala. grupo de películas. Así hablamos de la película me dio deberes. Idiocracia, una gran película que es muy contemporánea, aunque esté en una película del 2006, muy difícil de encontrar en las redes sociales porque la boicotearon bastante y no la promueven. Pero la encontré y se la dejé a Débora, que sé que es muy fana de las películas que tienen además contenido político de fondo. Nos vemos en estos días, mañana, para ser más precisa. Aquí les dejamos con la continuidad informativa de TV. Chau. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.